Gracias a ustedes por sus oraciones. Pues, mis hermanos, en este día yo quiero abordar un tema que posiblemente pudiera ser una serie. No tengo todas las respuestas de dar y es imposible poder abordarlo con una sola entrega, pero por lo menos quiero dejar la inquietud en ustedes sobre lo que quiero hablar. Quiero que vayan buscando la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 27. Estoy tratando de hablar de la Biblia, las emociones y el intelecto. Voy a ver cómo trato de explicar un poquito sobre este tema. Así que si algo se queda, recuerden que es un tema bien amplio y que es tal vez difícil de poder explicarlo en toda su totalidad. Pero por lo menos estoy tratando de dejar la inquietud en ustedes. Entonces, queremos ver acerca de la Biblia, las emociones y el intelecto, qué es lo que más conviene desde la fe en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios y las emociones y lo que tiene que ver con el intelecto. ¿Lo tienen? ¿Ok? Dice la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando no nos abría las escrituras? Amén. Hasta aquí lo dejamos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra son verdad, tu palabra son vida. Permite, Señor, que tu palabra pueda traer claridad, profundidad a cada uno de los que escuchan en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le pido por favor su quietud y su atención. Yo sé que por mucho tiempo desde la fe se manejan algunos conceptos que tienen que ver propio de nuestra cultura. Y siempre se ha hablado en este tiempo que hay muchos predicadores motivacionales que hablan a las emociones de las personas y no necesariamente esto implique que estén predicando la palabra de Dios como es correcto o de la manera adecuada. Todos nosotros sabemos que las emociones fueron puestas por el Señor. Nosotros somos seres integrales y como somos seres integrales sabemos que Dios hizo seres humanos con alma, espíritu, cuerpo y que esa realidad nadie la puede negar y que las emociones juegan un papel vital en la vida de los seres humanos. Por eso se ha dicho que las emociones provienen del sistema límbico del cerebro y que se le conoce como la parte más primitiva del cerebro.
Y algunos evolucionistas dicen que las emociones son adaptativas y que también van cambiando, y todo va a depender inclusive de las edades de las personas, porque un niño no siente las emociones igual como las siente una persona adulta. Se ha dicho también desde la neurociencia que la emoción son impulsos eléctricos que resalta una combinación de procesos eléctrico-químicos del cerebro en el área del cuerpo, y que el cerebro adulto contiene acerca de más de 100,000 millones de neuronas. Además, es un número mucho mayor con las conexiones llamadas sinapsis. Entonces, cuando hablamos nosotros de las emociones, cómo se transmiten en todo el cuerpo, a este proceso se le llama que tenemos neurotransmisores que se van esparciendo en el cuerpo según reciben las informaciones. Por eso ustedes ven que cuando uno ve como la parte del cerebro y todo lo que tiene que ver con las emociones son como pequeñas descargas eléctricas, y como que son muchas conexiones, y que de una manera profunda se van conectando con todo el organismo. Por eso, todos los que han estudiado saben que existen lo que son las emociones básicas, y las emociones básicas están relacionadas con la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. A esto se le conoce como las emociones básicas que todos los seres humanos tienen. Estoy tratando de poder explicar porque no quiero disluir dándole una clase de neurociencia y perder de vista la esencia de lo que quiero decirle. De manera que estamos claros que las emociones son una parte importante del cuerpo, y que las emociones solo se activan aproximadamente dentro de 1 minuto, 1 minuto y medio. Por eso es que cuando usted siente, por ejemplo, llorar, que es una emoción básica, cuando tú estás llorando aún por que murió un familiar, tú lo puedes hacer de manera intermitente, pero no sé si ustedes han notado que hay gente que ya han estado expuestos a recibir personas, y hay un momento en que solo hace como que llora, pero ya las lágrimas ya no pueden salir, porque las emociones tienen como un proceso que terminan, y por eso se dice que duran aproximadamente dentro de 1 minuto, 1 minuto y medio, y que cuando las emociones se prolongan en el tiempo, siempre estarán relacionadas con el pensamiento. ¿Por qué nosotros estamos tratando de explicar todo esto? Porque desde la fe, muchas veces la gente cree que la fe puede manejarse simplemente con las emociones, y la fe no es llegar a un ambiente y tú decir, ay, mira, llegué aquí, siento la presencia del Señor, mira cómo se me engrifa la piel, y ya ellos entienden que la fe es engrifarse la piel, y que eso es suficiente para yo determinar que posiblemente estaría adorando a Dios o estoy en el lugar correcto. No. ¿Por qué decimos que no? Porque cuando yo he tenido miedo, que entro a un lugar que me da miedo, la piel también se eriza, ¿ok? ¿No es así o no es así? Cuando tú tienes miedo, entonces Dios no puede ser, ay, que la piel se me eriza, y ya tú entender que eso es suficiente para tú creer que Dios pudiera estar ahí por eso, porque son funciones básicas, son las emociones. De hecho, se ha demostrado, y hay estudio desde la psicología que dice que un grupo puede actuar influenciado de manera grupal por la acción de uno. Es decir, cuando tú estás en un estadio mirando un juego, al ver a otra persona gritar, tú también puedes comenzar a gritar, o tú también puedes comenzar a vocear, producto de la magia que se da de estar en un lugar. Es como cuando tú vas a un velatorio también, tú ves a mucha gente llorando, y sin querer tú comienzas a llorar, porque inclusive no estás llorando por el que está ahí,
posiblemente tu pensamiento se conectan entonces con un ser querido que tú perdiste. Y hay gente que cada vez que van a un velatorio y se le murió su mamá, ellos no están llorando por la persona que está ahí, ellos siguen llorando a su madre porque emocionalmente se conectan con esa realidad. ¿Me siguen? Ok, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros necesitamos entonces, para no quedarnos solo en el área de las emociones, nosotros necesitamos ver entonces el intelecto. ¿Qué es el intelecto? El intelecto puede entenderse de diversa manera. Y cuando nosotros hablamos del intelecto, estamos hablando del área cognitiva de los individuos. Todo lo que tiene que ver con esto que nosotros le llamamos el área cognitiva, esta área cognitiva que está en la parte del cerebro, nosotros sabemos que tiene que ver con la percepción, con la atención, con el pensamiento crítico, con el análisis, con la resolución de conflictos, y todo lo que tiene que ver con eso nos lleva a nosotros, el área cognitiva, al pensamiento y al razonamiento. Entonces, nosotros necesitamos ahora partir de lo siguiente. ¿De qué queremos partir? Queremos partir en saber qué es aquí lo más importante. ¿Por cuál es el filtro correcto por donde debe de entrar la palabra de Dios? ¿Cuál es el área perfecta y que puede producir transformación en la vida de la gente? ¿Por dónde? ¿Cuál es el área correcta? Algunos dirían, bueno, perfecto, las emociones. Pero nosotros necesitamos entender que en el área del intelecto es donde se puede producir la grande transformación con relación a lo que tú piensas y a lo que tú crees. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y nosotros lo tenemos aquí, Romanos 12:2 dice, estamos claros sobre esa renovación de la mente. Una mente renovada puede entender la voluntad de Dios, porque entonces aquí necesitamos tener un equilibrio, porque alguien se puede quedar en lo intelectual, se vuelve tan frío que no puede entender la cosa de Dios, porque se vuelve tan analista y tan crítico que no le permite ver el cambio y la transformación que Dios puede hacer en una persona. Por eso, para poder entender esto, aún en el área intelectual, el individuo tiene que tener una mente renovada, transformada, cambiada, para poder entender la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de decir en esta mañana? En el libro de Isaías hay una frase muy importante para volver al versículo bíblico que entramos. Hay una parte muy importante que cuando Isaías comienza a hablar de la condición del pueblo y comienza al Señor a revelarle la situación de Judá y de Jerusalén y de lo que iba a pasar, y cómo él, en el capítulo 1, y cómo él lo estaba invitando a la transformación de su vida. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y lo tomé de la Biblia Las Américas, de esa traducción. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. A mí me llama la atención cómo el Señor le dice, como Jeremías le dice a ellos, venid ahora y razonemos. Porque ellos necesitaban entender que aún estando en esa condición, había una promesa del Señor de perdonarle su pecado. Y la única forma de ellos poder entender esto era porque la palabra de Dios tiene un efecto. Primero la escuchamos y luego la razonamos, y luego que la razonamos, entonces eso nos da la decisión de hacer lo que dice la palabra, pero sobre todo nos cambia nuestra actitud y nuestra percepción sobre las cosas. Entonces ellos necesitaban entender que aún estando en esa condición había un Dios que tenía la disposición de perdonarle. Por eso él dice, vengan ahora y razonen, piensen, dice el Señor, porque Dios no nos está invitando a conocerlo a Él a través
de cosas irracionales. Dios nos está invitando a conocerlo a Él a través de la razón que te permite a ti determinar el poder, la majestad, la misericordia, el poder del evangelio a través del razonamiento, que tú puedes entender, de que tú estés convencido. Y ese convencimiento entonces se va a producir de tal manera que tú vas a tener raíces fuertes en lo que tú crees. Cuando alguien no tiene un buen razonamiento de lo que cree, su fe, y ahí tenemos las iglesias tradicionales, pentecostales, hemos tenido una generación de creyentes ambivalentes de la fe. ¿Por qué han sido ambivalentes? Porque su conocimiento acerca de Dios es pobre, es bajo. Desconocen lo que la Biblia dice, y cuando tú desconoces lo que la Biblia dice, tu fe va a estar fluctuante permanentemente. Cuando tú estás convencido de algo porque la Biblia lo dice, no en tu razonamiento humano, porque tenemos que cuidar el razonamiento. No, yo creo que esto es así. No es lo que yo crea, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto y yo me apego a esa verdad porque la palabra de Dios es verdad, y si es verdad yo creo eso. Entonces, eso te da determinación. Por eso nosotros tenemos que entender, y yo quiero que usted lo vea de esta manera. A veces la gente cree que la fe tiene que ver con gente que actúen de manera como el que tiene fe. No, yo soy un loco en Dios. No. La fe no tiene que ver con que usted caiga en un punto en que usted se vea como que yo tengo fe y por eso soy loco. No, hay un principio de fe que muchas veces la gente lo ha dejado de mirar. ¿Y cuál es ese punto de iniciación de la fe? Hablando del intelecto, que es donde nosotros necesitamos entender cuando el poder de la palabra de Dios llega a nuestro intelecto y puede entonces permear todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros nos convertimos en creyentes fructíferos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios acerca de la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces fíjese que la fe no parte de un punto, no, espérate. La fe tiene que partir de escuchar la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios significa que yo voy a entender el poder, el señorío, lo capaz que es el Dios que yo le estoy sirviendo. Entonces, cuando decimos esto, lo que estamos diciendo es que la fe parte de un principio. ¿Y cuál es ese principio? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios y te das cuenta que al Dios que tú sirves a lo largo de la historia del pueblo de Israel fue capaz de decirle a Moisés, allí frente al Mar Rojo, donde no había esperanza de lo que iba a pasar, y que por esa convicción que tenía Moisés, que Dios lo motiva, golpea las aguas y las aguas se pueden abrir en dos. Entonces tú comienzas a conocer los hechos históricos de ese Dios que dio maná en el desierto, de ese Dios que a través de Jesús resucitó los muertos, de ese Dios omnipotente, grande, que no hay lugar que lo pueda tener porque es majestuoso, es poderoso. Cuando tú entiendes eso a través de la palabra de Dios, entonces tu fe se vuelve indetenible. ¿Por qué se vuelve indetenible? Porque tú tienes un conocimiento básico de quien hace la cosa a través de su poder y su gloria. Es a ese Dios que tú le sirves. Y por eso entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo leo la palabra de Dios y veo todo el trayecto de lo que Dios hizo
entonces eso me ayuda a entender, aún en los momentos más difíciles de mi vida, entiendo a través de la palabra de Dios lo que dice el Salmo 63, 7 y 8. Porque Él ha sido socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Pueden venir momentos difíciles. Y hay gente que desde que tienen un problema se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Y cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tú dices, no, es que yo no puedo dejar esto porque es que mi alma está pegada a ti. Es que yo tengo una relación tan profunda con ese Dios que no tengo posibilidad en la vida de apartarme de Él. Y cuando miro el futuro, como vio el apóstol Pablo cuando dijo, ¿y qué me separará del amor de Cristo? Hizo una lista: tribulación, hambre, espada y todo. Comenzó a hacer una lista, y cuando hizo la lista se dio cuenta que ni lo alto, ni lo profundo, ni el porvenir, que es difícil. Porque si hay algo que lleva a la gente fuera de la fe, decir, no, estamos aquí, pero yo no sé ahora. No, Pablo está diciendo, mira, ni el porvenir, ni lo que venga en el futuro me va a mí a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque mi alma está pegada a Él. Yo tengo tanta claridad y tengo una convicción tan profunda de Él que no hay cosas humanas ni nada fuera de este planeta que me pueda apartar del amor del Señor. Eso se llama conocimiento, que solo se puede adquirir a través del intelecto. Cuando tú entiendes eso, cuando tú lees eso, tú te apropias de eso y te das cuenta entonces que mi alma está pegada a ti y tu diestra. ¿Qué ha pasado con la diestra? Su diestra. Cuando yo entiendo eso, van a venir problemas en la familia, problemas en tu hogar, van a venir problemas financieros, va a ser atacado en todos los ámbitos de la vida. Pero ¿sabe qué? Que aunque esté atravesando ese momento, yo me pongo de pies y digo, su diestra me ha sostenido. Si Él me sacó de aquello, me va a sacar de esto. Esto tiene que ver con el conocimiento bíblico que tú tengas de eso. Porque tus emociones van a estar fluctuando permanentemente. Y tú vas a estar mirando la situación, la condición. No, es que no puedo. No, es que mira cuál es la situación. No, es que esto es. Entonces tú vas a estar mirando humanamente, hablando, y no te das cuenta y no entiendes que si la diestra de Él me ha sostenido, entonces no importa en el área donde yo pueda estar. Y lo decíamos en estos días sobre el Salmo 23. El bien y la misericordia, ¿qué iba a pasar? Entonces, perdóneme por defraudar a algunas personas, pero a mí no me andan persiguiendo demonios. Es el bien y la misericordia. Y cuando alguien te quiere meter eso en la cabeza, no, tú dices, a través del conocimiento bíblico, tú dices, no, el bien y la misericordia es que están siguiendo mi vida. Nada de Belial el Can, nada de Metresilí, nada de Ugum Balenyo, nada de esto tiene que incidir sobre mi vida. Pero el diablo quiere que tú creas esas cosas. Y eso te va a llevar a la ambivalencia espiritual. Y por eso es que mucha gente no entiende que esa misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. La verdad tiene un poder que el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad.
Y por eso es más fácil creer en la superstición de lo que creen, de lo que dicen, que creer en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ha dado una generación de creyentes ambivalentes, que hoy estoy y mañana no sé. Las emociones fluctúan. Tú hoy estás bien y mañana puede estar mal, pero mi fe no depende de ese mal emocional. Mi fe depende de un conocimiento pleno acerca del Dios que yo le sirvo. Mire, decía alguien en estos días con mucha verdad, que lo que venimos de una generación de creyentes, especialmente de aquellos que estamos muy del lado de las emociones, dicen que sin querer nos han vacunado para no razonar en cuanto a la verdad de Dios. Hay gente que yo estoy aquí hablando ahora y dice, no, eso no es así. ¿Y por qué tú dices? No, porque ellos están vacunados para no entender la palabra de Dios. Y hay gente que tú le vas a contar esto y ya ellos están predispuestos y vacunados a la verdad de Dios. No quieren que tú conozcas la verdad de Dios. Y tú vas a vivir esclavizado. Y por eso es que el que conoce la verdad, y yo se lo he dicho a muchos hermanos aquí, que el que conoce la verdad no vive un evangelio. ¿Y qué es lo que hay por acá? Pues hay un congreso de tal cosa. Yo voy para allá. Que mira, que hay una declaración profética. Allá yo voy. Y que hay allí. No. Cuando tú conoces la verdad de Dios y tu corazón está fundamentado en la palabra de Dios, tú vives en paz y tú vives tranquilo. Y tú dices, no, yo no necesito eso. Yo tengo un pleno conocimiento del Dios que yo le sirvo. Y como a ese Dios que yo le sirvo, yo tengo aquí un espacio para conocerlo a través de su palabra y orar, que yo no tengo la necesidad de andar aquí ni de andar allá escuchando a otra persona, porque yo lo que quiero escuchar es la voz de Dios a través de su palabra. Ahora bien, esta historia que leemos acerca de Jesús, luego de resucitar los caminantes de Emaús, dice aquí la palabra de Dios que iban ellos y se encontraron con Jesús. Y Jesús comenzó a hablar con ellos. Y tomé este versículo bíblico porque aquí hay dos elementos importantes que debemos de tomar en cuenta. Una iglesia que sus seguidores no entendieron bien de la resurrección de Cristo. Muchos se devolvieron. Y este es el caso de estos caminantes que se encuentran con el Señor y ellos lo cuestionan, que si él no sabía lo que había pasado en esos días, la muerte y la crucifixión de Cristo. Y él comienza a practicarles a ellos. Atención, porque es que en la Biblia está todo. Por eso digo que es que el enemigo ha tratado, y por eso usted se da cuenta la resistencia de la gente a venir a aprender la palabra de Dios. Porque el enemigo sabe que cuando logra que la gente no vea el valor y la importancia de la palabra de Dios, va a tener creyente ambivalente espiritualmente. Y él va a buscar toda la manera y va a poner en su boca todas las excusas para que usted no haga eso. Y fíjese, cojo este versículo bíblico porque Cristo no trabajó las emociones de ellos. Cristo podía haberle dicho a ellos, ustedes quieren saber si soy yo, vamos a hacerte un milagro. Déjame tocarte y cae al suelo y ya ustedes van a saber que soy yo. O búsquenme un enfermo para sanarlo. ¿Sabe lo que dice aquí? ¿Sabe lo que dice aquí? Que comenzó a citar la escritura desde Moisés acerca de lo que iba a acontecer con ese Jesús que ellos no estaban conociendo. Él necesitaba trabajar su intelecto, necesitaba trabajar su razonamiento acerca de lo que las escrituras dice. Y comienza a citarle desde Moisés todo lo que se había dicho acerca de la resurrección de Cristo. Si hubiese sido yo, acabamos eso diciéndole, muchacho, mira.
no iba a funcionar. Iban a olvidar ese momento mágico. Y así es que hay mucha gente que viven de la fe, viviendo momentos mágicos, momentos de llenura, momentos de presencia. Pero lo que me dice a mí la palabra de Dios acerca de la presencia del Espíritu Santo es que eso debe de pasar a un nivel superior de Gálatas 5:22, que dice, no, espérate, eso está bien, háblame en lengua, sí, llénate, engrífate, haz todo lo que tú quieras, pero estar lleno, Gálatas 5:22 dice, no, espérate, estar lleno significa que esté en ti el fruto del Espíritu, gozo, amor, paz, mansedumbre. Eso sí tiene que ver con esa llenura permanente. Pero hay gente que lo que viven es de la experiencia, de momentos mágicos. Vienen aquí, hay una presencia y ellos viven de chin en chin. Y Dios dice, yo no te quiero dar un chin, yo te quiero dar la plenitud de mi presencia. Cuando tú pida y viva la luz del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué produce ambivalencia? Eso, tú crees que necesito estar buscando cada rato un chin. Y donde quiera que dicen que están dando un chin, allí yo voy. Porque tú estás viviendo de un poquito aquí, de un poquito allá. No, cuando tú entras al conocimiento bíblico y tú dices, no, el fruto del Espíritu son estas cosas. Y el carácter de Cristo tiene que comenzar a fluir en mi vida. Por eso es que la revelación de la palabra de Dios es importante en las vidas de los creyentes a través del conocimiento bíblico. Entonces aquí Cristo le comienza a citar desde Moisés la promesa que había acerca de la resurrección. Y llega un momento entonces en que ellos le piden que él se quede porque ya estaba declinando la tarde. Y allí entonces se sienta con ellos. Y cuando se sienta con ellos, bendice el pan, se lo da a partir. Entonces dice aquí la palabra de Dios claramente, dice que en ese momento su vista fueron abiertas. Pero fíjese, sus ojos fueron abiertos. En ese momento ya cumbre, ellos entienden. Pero sin embargo, el 32 habla de una reacción emocional cuando ellos comenzaron a escuchar a Cristo. Por eso ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Quiere decir que la palabra de Dios es verdad, que produce un efecto emocional en la vida de la gente, pero lo primero que tiene que efectuarse en la palabra de Dios. Entonces usted me preguntaría ahora a mí, ¿por dónde? ¿Cuál es el área más conveniente donde debe de entrar la palabra de Dios? Por el intelecto, por el conocimiento. Porque luego que Él le da esa revelación, entonces ellos reconocen que hay una reacción emocional, porque dicen nuestro corazón ardía. No es un corazón no arde, esto es emocionalmente. La palabra de Dios produce un impacto que es imposible no existir cualquier reacción emocional. Cuando yo siento a Dios, yo no puedo danzar. De seguro que usted no me va a ver danzando, pero muchas veces ahí las lágrimas corren, producto posiblemente de lo que yo escucho cantar. Y hoy estaban cantando el último himno, grande es el que vive. Y la gente no sabe por qué estamos cantando tanto con el conocimiento de lo que tú estás cantando. Que no es un coro chipeado, que tú no entiendes lo que están diciendo, pero como está chévere y bueno. No, que yo quiero cantar algo con el intelecto, que me deje el conocimiento a quien yo estoy cantando, al que vive, al que reina, al poderoso.
Por eso entonces nosotros estamos diciendo hoy, y es mi propuesta para ustedes, no estamos diciendo que nos vamos a convertir en creyente frío. No, lo que estamos diciendo que toda esa reacción emocional que se puede producir en nosotros tiene que partir del conocimiento bíblico. Por eso es que aún tú estás atravesando, yo pudiera decir lo contrario, la ciencia puede decir lo contrario, pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Alguien deprimido, todo el mundo sabe que la depresión es un estado de tristeza profunda en la vida de la persona. Y todo el que está deprimido es una tristeza profunda. Aparte de los síntomas que se pueden manifestar, es una depresión, es una tristeza. Ahora, cuando yo leo la palabra de Dios, en Nehemías 8:10, también le dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es mi fortaleza. Entonces fíjese, cuando yo leo esto a través de la palabra de Dios, yo digo: no. La alegría del Señor es mi fortaleza. La Biblia dice en el libro de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y cuando tú lees eso en la palabra de Dios y tu intelecto está preñado de eso que dice la palabra de Dios, si viene tristeza a tu vida, entonces tú vas a decir: no, el Señor es mi fortaleza. La Biblia me manda que me regocije. Cuando en los momentos buenos, cuando todo va bien, no, regocijado en el Señor siempre. ¿Y cómo tú puedes saber eso? A través de la palabra de Dios. Cuando eso se ha filtrado en tu mente y en tu corazón, de hecho, las únicas emociones que permanecen en el tiempo de las personas son cuando son alimentadas del pensamiento. Y le voy a poner un ejemplo. Nadie se mantiene con un odio permanente. Fíjese que el odio, ¿cuánto ha sentido odio alguna vez por alguien? No sea hipócrita que alguna vez, en otra palabra, usted se ha quillado con alguien. No diga que no. No me haga cuento. En algún momento alguien no ha caído mal y usted siente ese rechazo. Así que no diga que usted no ha sentido rechazo frente a nadie. Porque yo puedo estar aquí hablando y hasta usted ahí mirándome puede estar sintiendo rechazo y yo no lo sé. ¿Qué alimenta el odio? Esa emoción de odio y de rechazo, el pensamiento. Fíjate que tú vives a la luz de alguien que te hizo algo, y si algo hace el pensamiento de traerte ¿qué? A la memoria el recuerdo, y te mantiene ahí. Entonces, cuando tus pensamientos están conectados a la verdad de Dios, aún tus emociones anden mal, eso te va a hacer cambiar. Y por eso es que en algún momento algo se ha dicho, es que debemos rumiar la palabra de Dios. Y rumiar la palabra de Dios es como las vacas. Que yo no sé si ustedes lo sabían, pero las vacas, el que la ha visto, comen en el día y en la noche tú lo ves. ¿Qué es lo que está comiendo? Van almacenando y de la noche van. Eso se llama rumiar. Pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a rumiar la palabra de Dios. Yo puedo estar aquí predicando y se me fue una, y hay gente que salen de aquí con la que se me fue y se olvidan de las 99 que son la correcta y las que traen vida y las que transforman el corazón de la gente, porque somos más dados a traer aquellas cosas negativas que las cosas positivas. Así funcionamos los seres humanos. Alguien te puede servir toda la vida y permea tu corazón
el que esa persona te dijo una vez que no, porque nosotros por naturaleza somos ingratos. Tú puedes servir toda la vida y el día que dijiste que no a la gente, olvidó toda tu trayectoria. Por eso dijo alguien en una ocasión que los seres humanos somos como medio tontos. Dice, bueno, porque el sol sale todas las mañanas y cuando uno está en los países fríos, que a veces tú sales al sol y es un sol frío, así como que no te da gana. Y entonces uno vive quejándose de este calor, pero de que usted sale de aquí dura 3 días en ambiente de frío, ya tú estás deseando este calor. Los que han estado expuestos al frío saben que es así. Así de sencillo. ¿Cómo surge entonces? Surge de sencillo el saber que cuando nosotros rumiamos la palabra de Dios es lo que quedó aquí. Y nuestro pensamiento, y estoy el jueves en la clase y escucho una palabra y yo sigo rumiando eso. Escuché el domingo una palabra que se predicó acerca de la palabra y yo sigo rumiando eso en mi corazón. Y cuando la palabra de Dios entra por el intelecto, de seguro que va a permear todas las áreas y tú vas a tener un fundamento bíblico, porque tú puedes tener ansiedad. ¿Quién no puede tener ansiedad? Cualquiera. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad se produce por el desconocimiento del futuro. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, te vuelves nervioso. Eso es natural. Un examen, va de viaje. Eso produce ansiedad, intranquilidad. Pero cuando yo tengo el conocimiento bíblico, todo el mundo va a estar corriendo y en mi intelecto va a estar claro en mi memoria, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Y eso el enemigo no quiere que tú lo sepas. Él quiere mantenerte ansioso y no sé lo que voy a hacer. No, espérate. Y no puede correr como los demás. Los que nacieron luego del 98 no saben esto. Pero después del huracán George, producto del estrés postraumático de lo que fue este huracán, no se sabe dónde, cómo, pero alguien dijo, anunciaron un terremoto. Y el mar va a entrar. Y ustedes saben que la gente salió en ropa interiores, salieron de los edificios. Producto del estrés postraumático del huracán George, el razonamiento no funcionó. Como vi a todo el mundo corriendo, pues vamos a correr todo. Pues aquí en términos de la palabra de Dios, que corran otros, que se preocupen otros por la situación en que estamos viviendo, porque yo estoy anclado a que he echado todo lo que me preocupa en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque por naturaleza usted se vuelve ansioso por lo que usted no puede controlar. Y si usted no lo puede controlar, dígame usted que un hijo mayor, usted es estresado, usted no puede controlar. Que el esposo, que la esposa, usted no puede controlar eso. Que los apagones y que la economía, usted no puede controlar eso. Entonces, ¿qué hago? Me sigo estresando, me vuelvo loco. No, yo no. Tengo que pensar en lo que dice la palabra de Dios. Es una invitación, mi hermano. Si usted quiere comenzar a vivir una vida de más profundidad espiritual, necesita tomar tiempo para el aprendizaje de la palabra de Dios, para orar, para ayunar, y usted se dará cuenta que usted se convertirá en un creyente de raíces profundas en Dios, porque la única manera de conocer a Dios e intimar con Él es a través de su palabra y a través de la oración. Cuando yo aprendo estos elementos, me van a permitir vivir una vida de fe creciendo, estable, fructífero,
que mientras otros corren, usted está estable. Estaba dando uno de los entrenamientos que estábamos dando, donde estábamos hablando acerca de la muerte, cómo despedir a una persona. Y yo decía, es que los creyentes que tenemos una convicción fuerte sobre la muerte, yo le voy a decir una cosa, usted puede, se muere alguien y yo lo entiendo que usted tome su pausa. Y puede durar porque los procesos de duelo son diferentes en cada persona. Ahora en mi caso, cuando murió mi papá, murió domingo y ya el lunes, yo el lunes creo que fue, o el martes, ya yo iba de misión para Neiva. Ah, que no te encontré. Bueno, pero y si mi padre cuando se murió dio testimonio de que se fue con el Señor y ya no podía levantarse de la cama, y a las 5 de la mañana, ese día que murió, yo estaba aquí en la escuela bíblica de la iglesia, que era domingo, y ese día que murió, mi mamá lo vio que se levantó a las 5 de la mañana. No podía pararse por sí solo, pero ese día se puso de pie. Señor, gracias, Señor, glorifico tu nombre, Señor, tú eres poderoso. Y murió alabando al Señor. ¿Qué quiere usted? ¿Que yo me deprima por mucho tiempo? No, mi papá se fue con el Señor. La muerte debe... No, que no va a la iglesia. ¿Y por qué no? Porque se murió no sé, sus procesos son diferentes. Pero en mi caso, como sé que se lo llevó el Señor, yo tenía que seguir obedeciendo al Señor. Porque cuando yo sé a través de la palabra lo que dijo el apóstol Tesalonicenses 4:13, para que no ignoremos acerca de los que duermen, acerca de los que mueren en Cristo Jesús, ya yo estoy anclado a eso. Y posiblemente el que me vea puede decir, no tiene sentimiento, no, es que la Biblia me da una promesa. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando me vaya, no me lloren, no se preocupen, estaré en un mejor lugar. Y eso es lo que usted tiene que dejar en su familia, que después no estén allí inventando, que vaya uno como pastor, ay, es que no sabemos. Y entonces le prendemos vela, no, dígale a ellos, no, el día que me toque irme, me voy con el Señor. No se entristezcan, porque mi fe me ha determinado por la palabra de Dios que yo estaré en un mejor lugar. Pero eso tú lo puedes conocer a través de la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Son las emociones malas? No. ¿Es el intelecto malo? No. ¿Por dónde debe de entrar la palabra de Dios a nuestras vidas? Por el intelecto. Y el intelecto va a permear todas las áreas de nuestro cuerpo. Todas las áreas. No se van a quedar fuera de esto. Si entra por las emociones y supersticiones, va a ser ambivalente. Si usted viene aquí y lo que siente, yo siento el ambiente raro. No, aquí no hay ningún ambiente raro. Aquí está el Señor. Y cuando tú te comes, entonces no haga como en otras generaciones, que muchos que son evangélicos viejos saben. Inclusive una aterradora en contra de lo que la Biblia dice, porque sería imposible eso. Pero hubo una cultura de cristianos que íbamos a la iglesia y comenzábamos a orar. Señor, reprende todo lo que está impidiendo que tu presencia se manifieste. Ay, Dios, Padre, perdónanos por eso. ¿Y usted cree que este hombre humano, pecador, va a estar intercediéndole al Señor para que por favor saque los espíritus de la tiniebla, para que el Espíritu Santo se manifieste? Y hubo toda una generación que oraba así en la iglesia. Señor, reprende todo lo que está impidiendo. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo de Dios, que ya está en nosotros, no verdad? Está aquí en nosotros, va a necesitar que alguien implore? Porque si él no tiene poder para agarrar un changocito de eso y agarrarlo por la greña y tirarlo para afuera, no embromamos. Y hubo toda una generación que íbamos a la iglesia, en vez de decir, Señor, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí, gracias, Señor, porque nos permite estar en tu casa, y por eso tenemos una actitud de alabanza y de adoración. No, porque nos sembraron en el corazón
que de que tú entrabas y te daba un olor a hierbabuena por ahí por el frente, ya tú creías que alguien estaba haciendo algo en contra de la iglesia. ¿Y usted cree que un té de ruda va a detener la presencia de Dios? ¿O usted piensa que un té de agua sucia que lo tiren ahí adelante? El diablo se ha levantado en guerra contra la iglesia. Hay algo ahí que tiraron y usted cree que la presencia de Dios se va a detener por una agüita sucia de ruda, hierve calentura, abrazapalo, vente conmigo. ¿Usted cree que eso puede detener la presencia del Señor? Y el enemigo ha logrado a toda una generación esclavizada en esas cosas para que no conozca la verdad de Dios y viva una vida en plenitud, sabiendo que al que le sirve, a quien usted le sirve, tiene un poder tan grande. Oiga, un poder tan grande que hay algunos versículos bíblicos que dice que descendió a la parte más baja de la tierra. ¿Usted sabe dónde fue que descendió? Dígame los teólogos, maestro. ¿A dónde fue que descendió Cristo cuando murió? ¿A dónde fue que descendió? La parte más baja de la tierra. ¿A dónde? ¿Y usted cree que a un Cristo que yo sirvo, que se atrevió a ir a pelear en el mismo terreno del diablo y le dijo, ven acá, ¿qué es lo que tú te crees? Esa llave que tú tienes, dámela. En el mismo terreno de él, como tú te crees guapo, usted imagina, como tú te crees guapo, no te voy a pelear fuera de tu territorio, voy a descender allá mismo y la llave que tú tienes te la voy a quitar. ¿Y con quién tú vas a ir? No, voy solo. ¿Y cómo solo? Si aquí están todos los demonios. No, yo voy solo. ¿Sabe por qué? Porque el que va ahí va a descender es el león de la tribu de Judá, el invencible, el Dios de paz, el príncipe de paz. Y yo he oído comentarios aquí como, bueno, el pastor no cree en nada de eso. No, es que yo no puedo vivir a la luz de toda esa basura. Yo vivo a la luz de la palabra de Dios. Entonces hay gente que se equivoca, no, que el pastor no cree en nada de eso. No, es que yo no puedo vivir a la luz de eso. Yo vivo a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que yo estoy sirviendo a Cristo, el victorioso, el que venció la muerte, el que venció al diablo. Y si yo soy hijo de él, yo soy más que vencedor a través de su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Danos la revelación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener el conocimiento de ella, Dios. A medida, Señor, que podemos entender y conocer lo que dice tu palabra, nos va a permitir ser creyentes fructíferos, Señor, con una convicción plena de quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Permite que esto no sea un mensaje más, Señor. Permite que esto sea el inicio de un tiempo maravilloso en la fuente de vida, de tener una iglesia, Señor, interesada por el conocimiento de tu palabra, por conocer más de ti, Señor. Que este sea el inicio, Señor, de un tiempo de poder anhelar conocer tu verdad. Que este sea un tiempo, Señor, que nuestra fe no esté sujeta
solo a emociones, sino que esté sujeta al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.